Dios les bendiga. Estamos en la última clase aquí en vivo. Hoy vamos a hablar de los libros de los salmos. Bueno, también podemos hablar de los libros de los salmos, ya que son varios libros, ¿verdad? Son varios libros. Normalmente, hermanos, los salmos estamos acostumbrados a memorizarlos. Yo creo que desde muy pequeña edad, los que han entrado en la fe cristiana, pequeños, valga la redundancia, ellos o en la escuela dominical nos introducían los maestros y las maestras a tener a oraciones, a memorización de versículos y utilizaban los salmos. Podríamos decir que del Antiguo Testamento el libro más leído es los Salmos. Podríamos juntar a esa categoría Proverbios o el mismo Génesis, que también es un libro muy leído, sobre todo por la historia de los inicios, la historia primigenia. Pero definitivamente el lugar que ocupa los Salmos en la tradición hebrea como para la memorización y para la alabanza, el culto, la liturgia. Y yo creo que también la iglesia cristiana, la iglesia primitiva y hoy en día, la iglesia evangélica pues toma los salmos como parte de su liturgia, parte de su devoción, parte de su adoración, los memorizamos e inclusive utilizan las letras, el contenido para hacer cantos, himnos, etcétera. Entonces, los salmos son muy ricos en esa área, pero también pueden ser muy ricos en el tema de la sabiduría, ¿verdad? En este gran tema que estamos viendo. De hecho, hay una categoría de salmos sapienciales. Y en algún momento creo que lo tengo ahí escrito, pero no es casualidad que el salterio, los tejilín o el tejilín, o el salmoi en griego, inicie con un salmo de sapiencial y termine con un salmo de alabanza. Entonces, los 150 salmos están encerrados ahí, entre ese salmo sapiencial y ese salmo de alabanza. Y de hecho como que resumen lo que es literatura poética y sapiencial, esos dos salmos. El nombre del libro, en hebreo, como ya lo escucharon, es Tejilín. Se translitera T-E-H-I-L, algunos doble L y M. Tejilín, que normalmente, que su significado literal es himnos o alabanzas. Himnos o alabanzas en plural. Ya la versión de los 70, la Septuaginta, ya traduce Tejilín por salmoi. Y esto significa canción o obra, o muchas canciones. Canción, oda de canciones también. El término salmos o salmo del español y castellano obviamente proviene de la traducción griega salmoi que usamos en castellano. Dice Efesios 5:19, hablen ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor en el corazón. De repente, si buscamos por curiosidad la versión griega de ese pasaje, vamos a encontrar esas definiciones de salmoi en un mismo texto. Obviamente, creo que como hemos visto a lo largo de este curso y cuando estudiamos el Antiguo Testamento,
el significado del idioma hebreo a veces se pierde cuando ya encontramos la traducción griega o esa dimensión, ¿verdad? De lo rico que es el idioma hebreo. Cuando ya lo pasamos al griego, utilizando la Septuaginta, a veces pierde mucho de su significado o de su utilidad. Cuando nosotros hacemos alta crítica o crítica literaria también, y estudiamos en cualquier libro, ya sea veterotestamentario o nuevo testamentario, y estudiamos la autoría, la fecha, el contexto histórico, el género, etcétera. Pues esto es de mucha utilidad y lo usamos para estudio de cualquier libro. Ahora, en Salmos es bien complejo, ¿verdad? Porque si la Biblia tiene muchos autores, los Salmos tienen muchos autores. Por ejemplo, usted estudia la carta de Pablo a los Filipenses, pues no hay mucho que contar en la cuestión de la autoría. Pues lo dividimos en lo que dice la crítica y lo que dice la tradición. O que es una Paulina o una doctora Paulina o etcétera. ¿Verdad? O tomamos el libro del Pentateuco o el Génesis, mejor dicho, y concluimos en dos aspectos. O es de tradición ya vista, eloísta, o es Moisés el autor. Ahora, pero en los Salmos, estudiar la alta crítica es bien complejo. Los temas tradicionales de la introducción especial a un libro, como puede ser la fecha del contexto histórico, no es muy fácil porque se complica ya que estos 150 salmos son diferentes y no tenemos mucha información de la mayoría con respecto a sus fechas de redacción o a sus contextos históricos. La tradición menciona que muchos o la mayoría fueron escritos por David. Y vaya, pero el contexto histórico de esos salmos es muy difícil determinarlo, definirlo. Algunos salmos inclusive podrían tener o pueden tener algún tipo de, o vienen de alguna tradición antigua. Las poesías al estilo del salmónico, al estilo de los salmos, es una poesía muy abundante en las tradiciones literarias, obviamente, del viejo lejano oriente o viejo Medio Oriente. Estamos hablando de las tierras de Asiria, Babilonia, Sumeria, esos imperios de la antigüedad. Ya tenían este estilo salmónico. Estas culturas obviamente empleaban dentro de su liturgia o dentro de sus cultos algún tipo de forma de himno o lamentación, ¿verdad? Porque también hay el himno puede ser un himno de alabanza o de lamentación. Inclusive muchos himnos religiosos egipcios, especialmente a este dios Atón, de alguna manera inspiraron, dicen los críticos, algunos salmos. Hay un salmo bien particular que es el Salmo 104, que los estudiosos argumentan que este salmo fue inspirado, no vamos a decir que copió, sino sirvió de inspiración directa o indirectamente del himno a Atón. Y cuando leemos entre líneas el contenido de este himno a Atón, podemos captar alguna idea de lo que obtenemos en el Salmo 104, lo que se describe en el Salmo 104. Aquí tengo, por ejemplo, algún paralelo, ¿verdad? De ese himno a Atón. Obviamente no vamos a encontrar literalmente lo mismo, pero hay algunos indicios, ideas que se pueden manifestar en este himno que da a entender que pudo haber sido inspirado este Salmo. Yo creo que no podemos descartar esa situación,
al igual que no se descarta la influencia que tuvo Egipto, Babilonia, Sumeria, Persia, sobre la literatura, la cultura hebrea y obviamente también sus escritos. Bueno, este era un ejemplo. Cuando hablamos del autor de los Salmos, como insisto, y en repetidas veces lo hemos manifestado, no podemos hablar de un autor específico para el libro de los Salmos o para el Salterio. También tiene sus particularidades el libro de los Salmos, y una de ellas es que son 150 himnos. Cuando nosotros, y esto también es igual cuando hacemos el contexto inmediato de un pasaje o el contexto lógico de un pasaje, cuando tomamos un versículo de un salmo, que normalmente le llamamos un salmo, pues definitivamente lo ideal es que tomemos en el contexto del versículo, o sea, todo el salmo. Lo fácil de los salmos es que usted no tiene que delimitar la perícopa porque todo el salmo es perícopa. Aunque depende del tipo de salmo que ya vamos a ver. O sea, si es un salmo que utiliza párrafos, entonces usted puede determinar pequeñas perícopas, pero si es un salmo que utiliza quiasmos o estructuras concéntricas, obviamente tienen que delimitar esas estructuras. O si es un salmo que utiliza acróstico, como en el caso del 119. La fecha de redacción de los salmos, y aquí inclusive tanto la tradición como los estudios críticos coinciden. Muy pocas veces coinciden los estudios críticos con la tradición con respecto a la crítica literaria o la alta crítica de los libros, tanto del antiguo como del nuevo. Pero aquí entonces llega a un consenso. Y el consenso es que el libro de los salmos o los salmos en sí, pues fueron escritos en un periodo muy, perdón por eso su imagen, pero no sé, fueron escritos en un periodo de casi 1000 años. El Salterio se terminó de compilar, igual que casi todos los libros del Antiguo Testamento y sobre todo los poéticos y la rama de los escritos en la época del regreso del exilio babilónico, básicamente en el tiempo del Imperio Persa. Los salmos fueron escritos entonces durante este periodo de 1000 años y los años están relacionados con un rango de dos personalidades del Antiguo Testamento, que es Moisés hasta Esdras, y fueron escritos entonces durante el mismo periodo de tiempo en que se escribió casi el Antiguo Testamento. Es alguna, podría ser característica o curiosidad o casualidad, que el periodo de redacción de todo el Antiguo Testamento está ligado también al periodo de redacción de los Salmos, que es casi 1000 años. Y a diferencia del Nuevo Testamento, que llevó 9 o 110 años, perdón, 90 o 110 años. El estilo obviamente es una poesía lírica y, como les digo, conformadas sus estructuras por o una estructura acróstica, quiásmica o por estrofas. Definitivamente, cuando usted se acerque a los salmos y estudia los salmos, y haciendo un paréntesis, sería bueno tener un curso solo sobre los salmos. Y les apuesto que inclusive un solo trimestre no nos gustaría para tener un curso solo de los salmos. Hay mucho que estudiar en los salmos. Definitivamente hasta tendríamos que hacer un estudio de salmo por salmo. Unos nos va a llevar más trabajo que otros, definitivamente, pero así habría que trabajarlo. Entonces, a veces tenemos que acercarnos a un salmo, identificar su tipo de estructura, si es acróstica o mnemotécnica, si es quiásmica o concéntrica, o si es por estrofas o en bloque.
Sigamos. Si hay un propósito general de los salmos, pues deberíamos de enfocarlos en un propósito que englobe todos los salmos. Podría decir que el propósito es mostrarnos los cánticos, los poemas, las oraciones de una comunidad definitivamente que adora a Yahvé, que comparte sus experiencias, comparte sus sentimientos, luchas, esperanzas, sufrimientos, triunfos, dudas, gratitud, arrepentimiento, y clama por justicia también, clama porque a otros les ocurran calamidades y claman por las miserias que los están afectando. Entonces, podríamos decir que ese es un propósito macro, ¿va? Y cuando hablo de todas estos elementos que comparten la comunidad que adora, o sea, me estoy refiriendo a lo que mencioné, experiencias, sentimientos, triunfos, dudas, fracasos, todo esto también nos afecta a nosotros como cristianos, como humanidad, y no solo a nosotros, también a la iglesia primitiva. Eh, una comunidad acostumbrada a adorar a Yahvé, y no solo se acerca a Yahvé con aquel sentimiento de gratitud y de alabanza, también se acerca a Yahvé con un sentimiento de lucha, de desesperanza, de arrepentimiento, de clamar justicia. Inclusive aquellos salmos imprecatorios, ¿verdad? Pedir calamidad para otros, porque ya no soportamos. Entonces, ese podría ser un propósito macro de todo el libro. Obviamente, nos podemos identificar, ¿verdad? Con los salmos definitivamente. Eh, yo creo que nosotros, y hablo de este curso, ¿verdad? De ustedes y su servidor, más de alguna vez nos hemos acercado a los salmos con ese tipo de sentimientos. Comenzamos nuestras oraciones con el Salmo 23 o con el 51, si nos sentimos así, arrepentidos, como el 91, si queremos protección. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, ¿verdad? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El Salmo 3, ¿verdad? ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Todos dicen contra mí, para este no hay salvación. Entonces vemos cómo aflora el sentimiento. Definitivamente los salmos tienen, inclusive hay que estudiar y discernir el sentimiento, ¿va? Que presenta. Hablando de la estructura, y vamos a tener unos gráficos ahí, pues fíjense que como estos judíos, los hebreos eran bien cabalísticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les enseñé que puntos de la mnemotecnia? Pues hay relación en los números para todos. El número 5 representa los 5 libros de la Torá, pero también representa los 5 libros del Salterio, porque el Salterio o los Salmos está dividido en 5 partes y hay una relación entre Pentateuco y los Salmos. Bueno, no es que van a encontrar las historias del Génesis en los primeros 42 capítulos de Génesis, ¿verdad? Perdón, de los Salmos, ¿verdad? No estoy hablando de ese tipo de relación. Ahora, cada libro, y ya los vamos a ver, ahí tengo unas imágenes, termina con una doxología. Cada libro de El Salterio, recuerden, y este puede ser una pregunta de examen, ¿cuántos libros tiene El Salterio? No me va a decir 10, no me va a decir 150, dígame sí.
Muchos salmos de preferencia utilizan el tetragramatón o el nombre o Elohim. Obviamente ha habido intentos, inclusive por explicar, fíjense bien, una estructura general de todo el libro, así como estudiamos en los otros libros de la Biblia, un bosquejo, una estructura. Vaya, en Proverbios vimos los bloques literarios de Proverbios, los grupos de Proverbios, ¿verdad? O máximas. Vimos en Job, ¿verdad? Los monólogos, el prólogo, el epílogo. Por cierto, tanto el prólogo como el epílogo, cuando yo le llamo prosa y narrativa, estoy hablando de lo mismo. O hablé de lo mismo, porque hay una pregunta ahí en el examen. Entonces, fíjense bien, los intentos por explicar una estructura general del libro es bien compleja. Casi nadie convence lo que presenta. El libro de los Salmos, obviamente, ya les mencioné, fue un libro formado durante casi un milenio. Y los 5 libros, de repente, es una analogía donde se puede indicar las etapas del desarrollo de estos salmos, ¿verdad? Obviamente el libro 1 es el más antiguo, el libro 2 es más antiguo que los 3 postreros, pero más joven que el primero, y así sucesivamente. Obviamente al mismo tiempo hay algo de una progresión lógica en esta división de los 5 libros del Salterio, ¿verdad? Y les mencioné desde la invitación a la sabiduría en el capítulo 1 hasta la invitación a la alabanza en el Salmo 150. Ya entrando en materia con respecto a la estructura, algunos salmos, la tradición se los atribuye a David. Entonces, los salmos se pueden dividir por autores o se pueden estructurar por contenido. Fíjense bien. Primero, usted puede estructurar los salmos, el Salterio, en 5 libros. Ya voy a mencionar de qué rango de capítulos va del uno al otro. Segundo, usted puede agrupar los salmos por autor. Por ejemplo, David, Asafat, los hijos de Coré, etc. También puede estructurar el Salterio por su contenido o el tipo de función que hace el salmo. Bien. Número 1. Los que están anotando, pues sería bueno que anotaran ahorita. El libro de los Salmos, si lo dividimos por género literario, entonces encontramos la siguiente estructura. Salmos de lamento, salmos de alabanza, lo que entendemos tradicionalmente como alabanza, adoración, himnos, cantos, salmos reales, salmos de sabiduría, salmos de acciones de gracia y salmos de confianza. Entonces tenemos que por género literario los salmos se dividen en 7 partes. Hay 59 salmos de lamento, 41 salmos de alabanza, 17 salmos que son himnos, porque pueden ser oraciones de alabanza, ¿verdad? 10 salmos reales, 9 salmos de sabiduría, 9 salmos de acción de gracias y 6 salmos de confianza. Por sus autores se hace otra clasificación.
Bueno, aquí es un poco más extendida, ¿verdad? Porque hay autores anónimos. David, que se le adjudican 86 salmos. Hay 51 salmos anónimos. Los famosos salmos de los hijos de Coré y los de Azafat, que son 12. Moisés, Emán y Etán tienen un salmo cada uno, se les acredita a ellos. Y a Ageo, Zacarías y Salomón se le acreditan 3 respectivamente y a este último 2. Entonces, por autores es otra clasificación. La otra es por los que comentaba anteriormente, el Salterio se divide en 5 libros. Libro 1, 41 capítulos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 41. Libro 2, 31 capítulos, o salmos, mejor dicho, del 42 al 72. Libro 3, 17 salmos del 73 al 89. Libro 4, 17 salmos del 90 al 106. Y el libro 5, 44 salmos del 107 hasta finalizar con el 150. Por su forma en cómo está estructurado, ya les dije, hay 3 tipos de salmos. Los que tienen una estructura por estrofas, que son 96 salmos. Los que tienen una estructura quiásmica, hay 49 salmos. Y los que tienen una estructura de forma acróstica, hay 9. Lo que les estaba hablando de las 5 divisiones, ahí están los 5 libros. El Salterio se divide en 5 libros. Y cada uno representa la misma división que se estructura la Torá. Aquí tengo otra gráfica. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuáles son los salmos de lamento, pues son los que están en color azul. Todos esos representan el número del salmo, lo que llamamos capítulo. En azul más oscurito, ¿verdad? Si quieren saber los salmos de acciones de gracias, está el 118, el 107, el 75, el 32, etcétera, etcétera. Esta es una estructura, entonces, por género. Si me equivoco en algún número, me dispensan. Entonces, lo que usted va a hacer es, definitivamente, cuando uno trabaja un salmo, hay que identificar qué tipo de género, o mejor dicho, el género es poesía, lírica, la forma literaria o el subgénero literario es o lamento o un salmo real o de sabiduría o de acciones de gracias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si lo queremos identificar por autor, pues David, los anónimos, los hijos de Coré y Azafat, que son los que más tienen después de los anónimos de David. Entonces, puede que nos ayude esta información para el contexto a la hora de la interpretación. Pero bueno, aquí tengo otra gráfica, no sé si se mira, los salmos por autores, pero ya en forma, podríamos decir, de orden. Si usted se fija, los primeros 2 se desconoce el autor. Del 3 al 9 se le atribuye a David. El 10 se desconoce el autor. Y así sucesivamente. El 11 al 32, que incluye el famoso Salmo 23, pues se le atribuyen a David. Y ahí usted va identificando los autores posibles de los salmos o a quién se le atribuye.
El último grupo de salmos, del 146 al 150, pues es anónimo, se desconoce el autor. El famoso Salmo 119 también se desconoce el autor, está en el grupo del 111 al 121. Entonces, si usted identifica ahí quién posiblemente fue el autor de los salmos. Aquí hay otra gráfica con respecto al Salterio. El libro 1, que representa el Génesis, hombre y creación, temas importantes. Aquí dice 73, ¿verdad? Yo les dije 86. Habría que corregir ahí. El libro 2, el Éxodo, redención y liberación. El libro 3, Levítico, que el libro 3 es Salmos del 73 al 89. Alabanza, santuario. El libro 4, Números, que representa destierro y peregrinación. El número 5, el libro 5, Salmos 107, 150, representado en el Deuteronomio, escritura y adoración. Y entonces alguna relación ahí, por ejemplo, alabanza, adoración, himnos nacionales, himnos de alabanza y adoración. Entonces, ustedes ven la figura, el color más oscuro representa la división, el color claro representa el autor o el tipo de salmo, las similitudes que hay en los temas también, y el color que está en pequeños, que es más oscuro, que resalta más, pues representa a quien escribió el salmo. Estas son curiosidades y detalles que nos pueden ayudar a la hora de identificar, estudiar, interpretar los salmos. Y esta es la otra parte importante, que representa, de acuerdo a la estructura poética, cómo se dividen los salmos. Definitivamente que hay muchas preguntas que yo puedo hacer en la pruebita, ¿verdad? ¿Cómo se dividen por su nombre, su tamaño, los tipos de salmos, por su estructura poética? Si van a estudiar el Salmo 119, obviamente es una estructura en forma de acróstico. Eso que hay que darle relevancia. Lo que pasa es que en español, como mencionamos en la clase, en las clases introductorias, pues como que no tiene mucha relevancia, pero en el hebreo sí. Si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, vaya, que el Salmo 31 es un salmo que está estructurado por estrofas, parecida a los de los himnos, ¿verdad? Acuérdense la métrica de la poesía, ¿va? 2 líneas paralelas, es un paralelismo. Pero ya cuando tengamos 4 líneas, normalmente tiene que concordar la primera con la tercera y sobre todo el final de la segunda con la tercera. ¿Ok? Ya teniendo 2 estrofas ya tenemos un poema, pero las estrofas normalmente son de 4 líneas y tiene que concordar la segunda con la cuarta. Esos son los famosos versos. Y eso lo vimos en una gráfica, inclusive en una clase anterior. Bien, cuando estudiemos un salmo por estrofa, sí hay que estudiarlo. Hay que identificar esas estrofas. Definitivamente el salmo que está estructurado por estrofas tiene paralelismo, al igual que el quiásmico. Las estructuras concéntricas y quiásmicas. Entonces, si quieren estudiar el Salmo 1, ese es quiásmico. Otra forma, ya les dije, de ver los libros es por la relación con el Pentateuco. Libro 1, libro 2, libro 3, que ya vimos el rango. Por aquí tengo otra gráfica que es parecida a, digamos, que es esta otra clasificación. En realidad son varias en una, solo que aquí no aparece el número del salmo. Pero son curiosidades. El icono morado nos clasifica los salmos por autor. David, Asafat, los hijos de Coré, etcétera. Ay, perdón.
los hijos de Corea, etcétera. El icono verde representa el tipo de salmo que puede ser una meditación, una lamentación, un cántico, una oración, ya está el término en hebreo. El icono en anaranjado son cómo se utilizan los salmos para qué tipo de evento, un día de reposo, una enseñanza, una dedicación, una ofrenda, porque así se usaban en la antigüedad, o por el tipo de ocasión, el icono en amarillo, y también como acompañamiento musical. Son datos curiosos, pero recuerde que casi todo está relacionado entonces con lo que nosotros entendemos de alabanza, pero es más allá que solo alabanza. El Salmo nos enseña cómo el hebreo se relacionaba con Dios estrictamente, una relación bien directa. Ok, seguimos. No sé, quiero dejar un espacito para un par de preguntas o comentarios, porque ahorita básicamente solo les he dado información. No sé si alguien tiene algún comentario. Hermanos, ¿alguna participación? ¿Quieren? ¿Aló? Hola, solo una consulta. Melanie. De manera general, entonces siempre vamos a decir que los salmos se dividen en 5 libros. No de manera general, sino que hay tantas opciones de estructurar los salmos que una de ellas es que los salmos se dividen en 5 libros. ¿Por qué? Porque hay una relación que los hebreos hacían con el Pentateuco. Pero no necesariamente puede ser esa la manera general. Claro, es la clásica porque no hay mucho detalle. Solo hay un rango del Salmo 1 al Salmo 41, el libro 1. Simplemente me dice eso. Ahora, ya si hago una clasificación por autor, ya es más amplia, es más extendida, más difícil inclusive que yo me la aprenda. Ahora, ¿y qué tal si yo le digo, dígame los 72 o 86 salmos de David? Escucha, hay que memorizarlo, ¿verdad? Entonces es más fácil esa clasificación. El libro de los salmos se estructura el salterio se estructura en 5 libros. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 y tomo 5. Pero no necesariamente tiene que ser la clásica, ¿verdad? O no es la clásica. A ver, otro comentario, pregunta, aportación. Yo tengo una pregunta. En la parte que decía que era acompañamiento musical, aparecía la palabra Selah. ¿Qué significa esa palabra? ¿O qué era? Fíjese que esa palabra, hay como dos interpretaciones, ¿verdad? Vamos a decir dos corrientes. Cuando uno a veces escribe una oración o una prédica, normalmente termina en una palabra que dice uno amén, ¿verdad? Entonces, pareciera que, permítanme que hay gente que se sale y entra, yo entiendo que están fuera, pareciera que Selah significa, termina el salmo y escribo Selah, como alabado Dios o amén, y ahí termino el escrito. Otros piensan que para efectos de métrica y de lírica, el Selah separa estrofas. Entonces, ya es algo más técnico. Lo otro que le mencioné es como más interpretación, más adaptado a la poesía. Entonces, eso significa Selah. ¿Otra pregunta o comentario? Hermanitos. Bien. Sí. Diga, Yanni. Para la Septuaginta, o sea, para esta versión, ¿qué se dijo para la Septuaginta? Para la Septuaginta, sí. Sí, la versión de los 60, 70. Traduce Teilín como por Salmoy y significa, dijo, canción o una oda de canciones.
como un grupo de canciones. Ajá, gracias. El salmos vienen de salmoy, ¿verdad? Sí. Y salmos normalmente es canto o himno. Bien, seguimos entonces. Joaquín quiere participar. Dígame, hermano Joaquín. Maestro, en el libro de Pablo Hoff dice que lo que es la poesía y la lírica se distingue mucho de la profecía o del dictado de ley, los escritos que son ley, pero reconoce que en medio de en medio de las profecías hay estilos de profecías que se brindan como poemas, ¿verdad? Correcto. Y una cuestión es que, mire, algunas veces me he salido, pero quería preguntar si se mencionaron los libros, algunos capítulos de Salmos que se conocen como salmos mesiánicos. Más adelante lo voy a mencionar. Ah, gracias. Sí, los famosos salmos mesiánicos que hablan del Mesías, de Cristo. Con respecto a la primera pregunta que me hizo el hermano Joaquín, o no, más que todo comentario, sí, es que acuérdense que la poesía y la sabiduría no solo se encuentra en los 5 libros poéticos o en los 6 que llamamos aquí. También podemos encontrar poesía o sabiduría en los profetas como subgénero literario dentro del género profético, ¿verdad? O sea que se lanza una profecía en forma de poesía. Claro, es bien complejo eso, pero sí hay. Bien, continuamos. Obviamente, hermanos, para estudiar los salmos no lo podemos estudiar de un solo, tiene que ser uno por uno. Uno por uno. Puede que haya, bueno, de hecho hay cosas repetidas en los salmos, ¿verdad? Hay palabras, expresiones, pero definitivamente para estudiarlos es uno por uno. Y al final usted va a tener toda una idea global de todo el salterio. Jesús dividía el Antiguo Testamento en 3 partes y una de ellas tenía que ver con la sabiduría y la poesía hebrea, que era cuando él mencionaba, ustedes tienen a Moisés, los profetas y los salmos. ¿Por qué? Porque la posición, recuerden, en la Tanakh, que se divide en 3 partes, Torah, Nevín y Ketubín, cuando vamos a la división de los Ketubín, y también hay otras subdivisiones ahí, en los Ketubín, el primero que aparece, cual fuera sea la división, es el salterio, o sea, los salmos. Representan algo importante para la comunidad hebrea y posteriormente la comunidad judía, ¿verdad? Más de la 4ª parte de los textos citados en el Nuevo Testamento provienen de los salmos. Aproximadamente el 25% de las citas veterotestamentarias en el Nuevo Testamento son los salmos. O sea que era importante el salterio. Y claro que es importante, si no miran que ahí está, digamos, la esencia del sentimiento del hebreo, pues, del judío, hacia Dios y hacia hacia el prójimo y hacia ellos mismos. La mayoría de los salmos contiene encabezados, contienen títulos. La versión de los 70 obviamente incluye más que en el texto masorético, ¿verdad? La versión hebrea da aproximadamente 73 salmos a David. Y aquí es la confusión, porque la Septuaginta le acredita 84. Yo creo que arriba mencioné 86. Y algunos dicen que 72 el masorético y 86 la Septuaginta. Y hablando de los títulos, sobre todo de algunas expresiones para dar a entender el tipo de salmo. Bueno, ya en los términos en hebreo, por ejemplo, salmo en singular suena es mismor.
Mismor, 57 ocasiones aparece esa palabra en los salmos, o salmos de ese tipo, ¿verdad? Esas expresiones. El shir o el sir, que significa canto, 30 ocasiones. El tefilá o la tefilá, que también son oraciones, no solo aquel aparentito, ¿verdad? Aparece poco, pero 3 ocasiones. El tejilá, que es salmos, se traduce también como himnos o cantos de alabanza. El mictán, algunos lo traducen como poemas para inscripciones. Es así, ¿va? Inscripciones ya sea un epitafio o en un monumento, etc. El masquil se puede traducir como un pedazo de madera, un trozo de arte. Y lamentaciones, que es al final el sigayón. Son términos en hebreo que ustedes los pueden encontrar inclusive en los escritos actuales rabínicos, que tienen otras dimensiones que se utilizan o son expresiones para dar a entender el tipo de salmo. Volviendo a esto de los títulos, cuando ustedes leen las Biblias aparece ahí Salmo de David o Salmo de los hijos de Coré. Y algo otra expresión más que puede indicar de qué se va a tratar el Salmo. Hay títulos que se identifican o que identifican a los autores, ¿verdad? Pero hay otros que pueden identificar el contexto histórico. Por ejemplo, los Salmos 3, 7, 18, 30, 34, 51, pueden ser conocidos como salmos históricos por su título. Tienen un título de tipo histórico. Licenciado. Ahora, dígame, Fernando. Tengo entendido que en ese tema de los títulos también hay como ciertos términos técnicos musicales que se mencionan. Si no estoy equivocado, creo que en Salmos 4, en la cabecera, tiene que aparecer algo que dice, es un instrumento de cuerdas. Neilot, creo que es el término. Uh-huh. O sea, y eso, ¿qué es lo que indicaba eso, básicamente? Acuérdese que el término salmos, el término hebreo que acabamos de decir, el tejilín, estaba relacionado con un aparato de música, con aquel aparato de cuerdas parecido a una arpa en la antigüedad. La lira. La lira, correcto. La lira. A eso está relacionado. Por eso hay algunos títulos de los salmos que tienen que ver con eso. Que a veces salmos también sí puede significar el instrumento. Interesante. La música, la expresión musical, el término y el aparato. O sea, ese instrumento. Hay una relación ahí. Licenciado, Sí. perdón, pero era que, digamos, ellos lo cantaban con ese instrumento, cuando hace referencia a esos instrumentos. Claro, era para uso de eso. Ah, ok. Era para uso, como decirles, ok, este salmo se va a cantar con este instrumento. O sea, no es que, acuérdense que tampoco es que había baterías, teclados y todo eso, ¿verdad? Lo más que había era la flauta y la lira. Y tambores, ¿verdad? Entonces está relacionado el instrumento con el escrito y el uso. O sea, recuerden, en líneas generales, cuando hablamos de salmos, estamos hablando de cantos, de himnos. O sea, que a veces nosotros pensamos que un himno es porque tiene métrica, ¿verdad? O solfa, y el canto no. Por lo menos así lo distinguimos hoy en día. Recuerden que allá está el paralelismo, que es un tipo de métrica, ¿verdad? De relación para entender los salmos o los escritos. Entonces,
en líneas generales esos son los salmos, son cantos. No, aunque habla de nombres y personas y ciudades, no, y parece que fueran como narraciones, pero en realidad son cantos, y cantos de sabiduría, de lamentación. El canto, a veces, es que no necesariamente el canto para la comunidad hebrea estaba relacionado con el instrumento musical. También quiero decir eso. Porque allá, estoy hablando de la época en que se escriben los salmos o se cantan. Y les voy a dar el ejemplo práctico cuando usted y yo hacemos el examen del himno nacional. Lo cantamos y lo declamamos. Ahora, cuando usted lo declama, no lo está cantando, ¿verdad? Entonces, parecido esta analogía con los salmos. Que son cantos, sí, pero no necesariamente todos necesitan acompañamiento musical o requieren acompañamiento musical. Porque cuando David, si se le atribuye el Salmo 3, dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? ¿Ustedes creen que estaba cantando? No, él se estaba lamentando. Pero ese es un himno, ¿verdad? Seguimos. Hablando de esto de los títulos. Vaya. Hay ciertos factores, como dice ahí, que sobre todo ponen en duda este tema de la autenticidad y la canonicidad. La Septuaginta añade la mayoría de los títulos que hoy tiene el Salterio. Y los títulos, de alguna manera, como acaba de mencionar Fernando, hermano Joaquín, tienen alguna forma o misma forma gramática que el Salmo. Entonces tiende a confundir porque no se sabe si es parte del Salmo o no es parte del Salmo. Algunas Biblias reflejan eso, fíjense, si ustedes comparan, yo insisto, comparen la Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo, con las versiones de NBI y Reina Valera y van a notar la diferencia, de verdad, cómo estas Biblias integran el tema del título, o otros no. Los títulos son más específicos que el contenido de los salmos también. Da a entender que el título es más específico que el salmo. Y algunos títulos como que no tienen nada que ver con el salmo, sino un ejemplo del Salmo 30. A veces los títulos están en tercera persona y el salmo en primera. Entonces, esto de los títulos también tienen que ponerle ojo, cartón y oído, ¿verdad? Cuando uno delimita las perícopas en una narración, en una carta, en un evangelio, por eso nos recomienda no someternos a lo que el título quiere describir con respecto a el contenido de lo que estamos estudiando. Al parecer, 105 salmos sí indican quién es el autor. Hay una tendencia, o había una tendencia en la época posexílica a añadir títulos de autoría al contenido de los salmos. Por eso algunos no se ponen de acuerdo si David tiene 72, 76 o 84 o 86. A veces algunas tradiciones le quitan salmos y otras le agregan. Por eso de que algunos acostumbraban a agregarle título a los salmos. Bueno, los críticos negaban, por ejemplo, la autoría davídica de algunos salmos. De repente, porque estos salmos eran demasiado avanzados en su pensamiento, como que para un pastor de ovejas los escribiera, sin desmeritar el pastorado de ovejas, sin sonar petulante o pretencioso, pero algunos críticos usan ese argumento. David no tenía tanta letra como para escribir algunos salmos que él escribió, ¿verdad? Por eso dudan de la autoría de algunos salmos de David. Claro, en el cuadro que tenemos de David
como gran compositor de algunos salmos, tienen algunos, lo confirman algunos hechos de carácter histórico, ¿verdad? Y a él lo confirman como compositor de estas canciones o himnos. El mismo Nuevo Testamento le atribuye algunos salmos a David. Lo menciona Jesús en el Lucas 20, 41 al 44, el mismo evangelista en Hechos 2 del 25 al 28 y creo que el 4 del 24 al 26. Hay una referencia a eso de los títulos de David sobre todo. En líneas generales podemos concluir que los títulos son antiguos, algunos originales y otros son indicadores de la interpretación que se le da de la interpretación antigua, vamos a decir, ya en la época posexílica, para que estos tengan algún tipo de autoría. Sin embargo, digamos, la naturaleza de la poesía en general, no podríamos decir que históricamente es concreta esta característica de los salmos, porque como el pensamiento también va evolucionando, igual en el mundo antiguo evolucionó. Algunos salmos entonces debemos de tomar en cuenta el contexto histórico, como aquel famoso salmo de que están llorando frente a los ríos de Babilonia. Definitivamente al interpretar ese salmo hay que interpretarlo bajo el contexto histórico en que está el pueblo. El uso individual o el uso colectivo de algunos salmos a través de todo este milenio que se escribieron, lo que testifica es su poder de trascendencia, aún de cualquier tipo de contexto histórico general, original. Lo que mencioné anteriormente es que los salmos, estas canciones, estos coros, estos signos, digamos que uno desnuda el alma ahí. Estos autores nos pusieron en bandeja de plata el corazón. Cuando se desgarran sus vestiduras y se lamentan, o cuando realmente están llenos de gozo. Entonces, a eso me refiero, que inclusive trasciende el contexto histórico original del Salmo, el sentimiento. Definitivamente, tan lleno de lenguaje figurado están los Salmos, que la interpretación literal hay que tenerle cuidado. Entonces, podemos ilustrar, digamos, algunos salmos davídicos con los eventos de la vida de David. Pero no necesariamente hay que limitarnos a eso. Entonces, si el contexto histórico nos ayuda, pues hay que aprender que lo que nos dice el contexto histórico de los salmos, o no solamente el personaje, sino también el sentimiento, ir más allá. Porque recuerde que el salmo, estas canciones reflejan esa característica de los sentimientos, de la forma en que está el estado de la persona, del autor, y su relación con Dios. Hablando de géneros nuevamente, obviamente los géneros literarios son muchos, y hay grupos de géneros literarios, y en sí en los salmos es un género literario, y puede tener una o más características. Como ya mencionamos, el paralelismo, el acróstico. Ahora, cuando leemos un texto, definitivamente nosotros tenemos que identificar el género literario. A veces inclusive lo identificamos, fíjense, inconscientemente, porque de repente ya estamos haciendo una relectura, interpretando, pero sobreentendiendo, esto no es literal. A veces esta identificación del género literario nos puede ayudar a interpretar el texto definitivamente. Porque nosotros, claro, si ya manejamos cómo funciona el género literario. Los géneros y los subgéneros literarios, o las llamadas formas literarias, a veces son fluidas, no son tan herméticos. Y pueden decir de un salmo más de algún significado u otro. O inclusive en un género literario no es tan arbitrario que puede puede manifestarse en un salmo o en otro salmo.
independientemente si este salmo tiene un distanciamiento histórico del otro o son autores diferentes. El género literario no mide historia, no mide quién lo escribió, ni propósito. Los salmos, la identificación de su género, obviamente provee del contexto literario, no del contexto histórico. Entonces, para cada salmo hay que identificar el subgénero literario, para que también usted lo pueda relacionar con otro salmo del mismo género. Por eso, cuando les mencioné y les leí los géneros literarios, definitivamente hay que relacionar algunos salmos con otros, por sus géneros. Volviendo a esto, definitivamente uno de los, podríamos decir, de los padres del estudio de los salmos, es Gunkel. Él quiso identificar primero el género literario y luego la situación de vida, lo que ustedes llaman el Sit and Leben, o sea, el contexto de vida y el contexto histórico del salmo. Para su trabajo, el trabajo de Gunkel, con el tema de los géneros literados, sigue siendo la base para hoy del sistema de identificación de cada salmo o de los géneros de los salmos. Es un trabajo bien arduo, porque hay que identificar el subgénero literario o la forma literaria de cada salmo. Aquí le llamamos género, pero recuerde que el género macro es salmo, himno, poesía, ¿verdad? Y el subgénero o las formas literarias son himnos, lamentos personales o lamentos corporativos, lo que llamamos colectivos. Digamos, cuando todo el pueblo se desgarra sus vestidos y lamenta que Dios se ha olvidado de ellos, y etcétera, etcétera. O alguna acción de gracias, los salmos reales, que no necesariamente están identificados con el Mesías, y los salmos de carácter sapiencial, o sea, tipo el Salmo 1, que es, podríamos decir en general, es un canto, pero en realidad es un canto sapiencial. Hablando de esta clasificación por género, de lo que vamos a ver ahorita, de los géneros en los salmos. Bien, ya conocen que ustedes ese grupo de salmos con de alabanza. Se caracteriza por la alabanza exuberante, fíjense bien, a Dios, por algo que él ha hecho en nuestro beneficio. Normalmente algo vago en un lugar históricamente concreto. O sea, los salmos de alabanza son más esa expresión espontánea que desborda alegría o gozo. Por eso hablamos de exuberante hacia Dios por algún hecho que nos ha dado a él, ¿verdad? O nos ha brindado. Vamos a encontrar referencias vagas sobre el lugar histórico en concreto de este tipo de salmo. Esta alabanza va de tipo evangelística o es de tipo evangelística. ¿Por qué? Porque nos invita a participar a todos. O en aquel momento invita a participar a la colectividad. Consideren, por ejemplo, el Salmo 100, también, que es un himno de lamento. Hablando de los signos de lamento, que ahí tenemos un buen grupo de los signos de lamento, tal vez me da tiempo, espacio de enseñarles un análisis hermenéutico de un salmo de lamento, porque hay una estructura para estudiar los salmos de lamento también, aparte. Y es la que les quiero revelar ahorita, mencionar más que todo.
Cuando uno estudia, hermanos y hermanas, un salmo de lamento, usted tiene que identificar las partes a la hora del estudio de este salmo. Tiene que ver cuál es la invocación, cuál es la queja o el lamento en sí, cuál es la confesión de pecado, tanto del que está actuando o de los que de los que, vamos a ver, él está siendo amenazado de repente por alguien, entonces, ¿cuál es la confesión de pecado de estos? ¿Cuál es la petición de ayuda? Si hay enemigos, ¿cuáles son las imprecaciones sobre los enemigos? Por eso también se les conoce como salmos imprecatorios, ¿verdad? ¿Cuál es la afirmación de confianza al final y el reconocimiento de la respuesta divina en forma de alabanza o una bendición? Todos estos elementos, invocación, queja, confesión, imprecación, afirmación de confianza, reconocimiento y alabanza, son elementos a la hora del exégesis de un salmo de lamento. Usted para estudiar Salmo 3, Salmo 5 al 7, o sea, Salmo 3, 5, 6, 7, 13, 17, toda la lista que aparece ahí, usted tiene que estudiar la estructura del Salmo de lamento para entender el Salmo. Darle una explicación, una relectura, una hermenéutica. Pues no es así nomás, para que yo leo y tuturú, ¿verdad? No, hay una estructura para estudiar un Salmo de lamento. Bueno, no me da chance en esta clase de enseñarle esto, pero le voy a hacer un pequeño PowerPoint extra para enseñarle esa parte. Bien, ahí teníamos el Salmo 102, el Salmo 69, que podría ser un ejemplo de ese tipo de Salmo de lamento. Lo famoso, el Salmo de lamento está el lamento personal y el lamento corporativo, que tienen la misma estructura. Solo que el salmo o de lamento corporativo tiene básicamente los mismos elementos del salmo personal, solo que aquí no está hablando de alguien, está hablando del grupo, del pueblo, de la comunidad, en lugar de un individuo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el salmo de lamento corporativo y el salmo de lamento personal. También tenemos los salmos de acciones de gracias que tienen una estructura a la hora del estudio. El salmo de acción de gracias, que no es el mismo de alabanza, ¿verdad? Es la contraparte del salmo de lamento. ¿Por qué? Porque este se puede utilizar después de la respuesta divina al salmo de lamento. A veces esto se parece, hermanos, el salmo de lamento y el salmo de la acción de gracias van juntos en este sentido. Como la estructura de la profecía bíblica o la estructura cuando uno estudia los jueces y Josué, en donde el pueblo peca, es castigado, pide perdón y se libera. Entonces, el salmo de lamento tiene que ver con el castigo, con el pecado, con la frustración, ¿verdad? O los enemigos. Y el salmo de acción de gracias tiene que ver con la restauración y la liberación. Frecuentemente el salmo de acción de gracias incluye una proclamación de amor y de alabanza en su estructura, un resumen introductorio, un recuerdo poético, por ejemplo, de la necesidad anterior, está recordando, hace memoria histórica, ayer estuve así, pero hoy hay una respuesta de parte de Dios, hay una renovación de la alabanza y se termina con la acción de gracia, propiamente la alabanza. Esta es la estructura de un salmo de acción de gracias. También tenemos los salmos reales, ¿verdad?
El Salmo real ensalza a Dios, ojo, alaba a Dios como un rey, o ensalza al monarca de Israel como un rey. Y recuerden que hubieron muchos monarcas, ¿verdad? Desde David, Saúl, Salomón, etc. Este tipo de salmos refleja un vínculo, por ejemplo, entre Yahvé y el rey. Aunque es muy difícil esa precisión distinguir, ¿verdad? Y algunos salmos reales son esos que tenemos ahí. Pueden considerar el Salmo 2 como ejemplo. Larson, Hubbard y Butch, en su libro Panorama del Nuevo Testamento, en la página 509 y 510, muestran las características típicas del Salmo sapiencial, otro subgénero, el Salmo sapiencial. Ellos manifiestan, por ejemplo, que primero hay que reflejar la técnica literaria de la sabiduría. Si es un proverbio, si es un acróstico, si es una serie numérica como una mnemotecnia, si es una comparación, si es alguna imagen de la naturaleza o si es una bienaventuranza. Primero hay que reflejar la técnica literaria de la sabiduría. Después, debatir un problema. Perdón. ¿Cuál es el problema que se está presentando? Enseñarlo y debatirlo. Y cierra esta estructura que hace estos teólogos con identificar el tema en sí de la sabiduría. Por ejemplo, en la sabiduría encontramos el tema de los dos caminos. Encontramos el tema del necio y el sabio. El contraste que puede ser que es un contraste entre el justo y el pecador. Habla de la lengua, las riquezas y el respeto a los ancianos. Pueden ser algunos temas de sabiduría. Entonces, primero, encontrar la técnica literaria. ¿Cuál es el problema? Encontrarlo, debatirlo. ¿Y cuál es el tema de sabiduría que contiene ese salmo? Esa es la propuesta de estos teólogos a la hora de estudiar este quinto tipo de salmo, de subgénero literario, perdón, el salmo sapiencial. Hay otros autores como Dylan y Lorman en ese libro, Introducción al Antiguo Testamento. Ellos mencionan también salmos de confianza, ¿verdad? O salmos de remembranza histórica, como redentor histórico. Y ahí está el grupo de salmos que ellos proponen. Los salmos de confianza reconocen a Dios como protector y frecuentemente utilizan metáforas sorprendentes para describir a Dios como protector. Bueno, lean el Salmo 91, ¿no? Ahí está. Un salmo de protección, de confianza a Dios. Los salmos de remembranza recuerdan los actos de redención de Dios en el pasado. Creo que el Éxodo es recordado en alguno de los salmos. O cuando estaban los judíos llorando frente a los ríos de Babilonia por la destrucción de Jerusalén. Salmo de remembranza, creo que es el 135, ahí sale. Las voces en los salmos. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Sé que están cansados. A ver, cuando hablamos de las voces en los salmos, aunque en todos los libros de la Biblia son palabra de hombre y palabra de Dios, en los salmos, hermanos, la participación humana es muy evidente. Tal vez salvo en los salmos de tipo sapiencial, ¿verdad? ¿A qué me refiero a esto? Es que la parte emocional es muy reflejada en estos cánticos, por ejemplo, de lamento, de alabanza, los imprecatorios.
esa participación humana es bien evidente. No estoy diciendo que es que no tengan inspiración, pero definitivamente la participación del hombre aquí es mayor que la revelación divina o que esas manifestaciones de Dios ahí. Así que en ellos escuchamos la voz de quién. Claro, escuchamos la voz de Dios, pero respondiendo a el clamor del pueblo, de las personas, escuchamos más la voz de Dios, del pueblo, a Dios pidiéndole a este que responda y Dios responde. Bueno, al mismo tiempo, obviamente, estas voces son parte de la Biblia. Y de fondo, la voz de Dios habla en los salmos. Pues hay dos voces, ¿verdad? Puedes decir así. Obviamente, entonces, su naturaleza es de una interpretación híbrida, ¿verdad? La voz de Dios de fondo y la voz del pueblo, de las personas, de los sentimientos de estas personas. Cuando encontramos pasajes que parecen ser como que no fueran dignos de Dios, podemos reconocer que son reacciones humanas, no necesariamente reacciones justas, pero al final contienen la palabra de Dios porque pertenecen al canon, pertenecen a la Biblia, son palabras de Dios para nuestra instrucción. Bien, yo me voy a quedar por aquí. Voy a hacer una grabación extra con respecto al siguiente tema, que es la teología de los salmos. Ahí es donde hablo de la cristología en los salmos, pero por ejemplo, el hermano Joaquín me pidió algunos salmos mesiánicos. Bueno, está el 2, está el 22, está el 69, pero hay otros salmos que hacen referencia a Cristo, como el 118, como el 89, como el 72. Por ejemplo, la resurrección en el 16, el rey esposo o Cristo como esposo de la iglesia, pues la interpretación nuevo testamentario del 45, el 110 que habla del rey, juez y sacerdote, parecido a lo que se habla en Hebreos, la crucifixión en el 22, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de salmos que están relacionados con Cristo y algunos lo llaman salmos mesiánicos.